y de las exportaciones más recientes, se lidera las de origen agropecuario son harina de soja el 15,4% y el maíz 6,84%, pero también está la soja y el trigo. ¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones de Argentina? En relación a la agropecuaria, podemos decir que prácticamente la totalidad del trigo que se exporta a Brasil. En cambio a China se exporta soja, y ahí tenemos otros destinos donde se exportan otros productos agropecuarios. Yendo directamente a la producción nacional, ¿cuál es la superficie sembrada por hectáreas en la campaña 2017-2018, que es la última informada en su totalidad? Fíjense que la parte de la torta azul del 45% es soja, ¿sí? El maíz ocupa un 24% de la superficie sembrada, el trigo es 15% de la superficie sembrada, y lo sigue el girasol, la avena, cebada cervecera, sorgo y otros pequeños, digamos, no pequeños, pero importantes, pero pequeños de superficie, que no superan el 1% de la superficie sembrada. Yendo directamente, focalizándonos en los principales cultivos, es decir, soja, maíz y trigo, respecto de la torta anterior. Acá hice una comparación en del total de la superficie sembrada, qué parte ocupa. Fíjense que la soja ocupa el porcentaje mayor, el maíz, luego el maíz y el trigo en proporciones variables, pero siempre en segundo término. Y la barra amarilla, que sería, digamos, menos de un cuarto de la superficie sembrada, es el resto de todos los otros cultivos. En relación a la producción, la última campaña considerada, que nos están los datos completos, el maíz es el que lidera la producción, sigue la soja, el trigo y la cebada cervecera. Primero, acá se invierten un poquito los valores, porque en términos de producción, que es en toneladas, el maíz es de mayor precio que la soja. En cuestiones de rendimiento, también estos tres cultivos, digamos, más importantes en relación a producción y superficie, la evolución del rendimiento desde el año más o menos 2000-2001 hasta la última campaña. El maíz tuvo sus variantes, tiene una leve tendencia en ascendente, pero no, casi imperceptible. Lo mismo sucede con soja y trigo. En este sentido, y en relación a la superficie sembrada, hay que considerar que acá se pueden aplicar políticas públicas para modificar cuál puede ser la superficie sembrada de cada uno de los cultivos importantes y promover o dejar de promover otros cultivos. Bueno, no quería dejar de poner en esta presentación un hito que sucedió durante los 12 años del kirchnerismo, que se plasmó en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, que se llamó PEA, que establecía metas entre el 2010 y el 2020 en relación a los productos agropecuarios y a la actividad agropecuaria en general. Acá decía que el sector agroalimentario y agroindustrial argentino enfrenta el gran desafío de transformarse, que se necesita tener un cambio de rol de gran proveedor de productos primarios a granel, que es lo que estamos haciendo actualmente, a líder en la producción de bienes y servicios agroalimentarios y agroindustriales, que sean de calidad, con creciente valor agregado, en particular en origen, consolidando su rol de abastecedor de primer nivel mundial, garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional interna, y promoviendo el desarrollo de la nación y sus regiones. Y acá creo que mentí un poquito, porque acá hay mucha letra chiquita y unos párrafos un poco difíciles, pero lo que quiere decir acá es que dentro del plan estratégico decía que vemos a futuro dos modelos alternativos de desarrollo, un poco lo que decían en la diapo anterior, que el modelo 1 es la de productora de alimentos primarios, ¿sí?
y el modelo al que se debe tender es el modelo de valor agregado con desarrollo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que mirar. También en la visión del plan estratégico ponía como metas o objetivos el liderazgo mundial en el sector agroalimentario y agroindustrial, bienes y servicios de calidad y valor agregado, en particular en origen, eso ya lo dije, asegurar la provisión alimentaria nacional y la demanda internacional en cantidad y calidad, el desarrollo de la nación y sus regiones, equidad territorial, promover el arraigo, la ocupación del territorio, el desarrollo regional, la inclusión social, la seguridad alimentaria y nutricional como meta, empleo, seguridad social y sustentabilidad ambiental, todo eso junto. Específicamente el objetivo específico 4 hablaba de estimular el desarrollo, la difusión y la adopción de innovaciones tecnológicas agroalimentarias y agroindustriales y fortalecer la innovación hacia tecnologías apropiadas que permitan estimular el desarrollo integral del sector y de la sociedad en su conjunto. ¿El INTA qué rol puede cumplir en todo esto? Por lo menos en ese momento del plan estratégico, el INTA tuvo una participación importante y bueno, ¿cuál es el rol que esta institución tiene que tomar en este gran objetivo, en estas metas planteadas? El INTA es un ente autárquico que depende de ahora el Ministerio de Producción y Trabajo, que era el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ahora es una Secretaría de Estado de Agroindustria, ¿sí? El nombre cambió completamente y en el cambio de nombre también hay otros mensajes, ¿no es cierto? En la distribución territorial de es extensa, es amplia y sumamente federal, está en todas las regiones, las ecorregiones, en todas las provincias. Tiene centros regionales y estaciones experimentales, ¿sí? Hay 15 centros regionales, 6 centros de investigación, uno de ellos es donde estoy yo, el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que se lo llama Castelar, pero en realidad está en Partido de Hurlingham, 50 estaciones experimentales y más de 300 unidades de extensión. Dentro del rol del INTA, y como bien decía en el plan estratégico, se debe fomentar y se debe desarrollar también y atender las cuestiones de la agricultura familiar y de los pequeños productores, ¿sí? Dentro de estos actores hay que subrayar la importancia de su fortalecimiento porque son actores significativos tanto en la ocupación del territorio, en la producción y provisión de alimentos, en el resguardo y provisión y producción de semillas, en la generación de empleo y en la diversificación de la economía. Todo esto está a tono con varios de los objetivos del plan estratégico. En relación a la agricultura familiar, algunos datos son un poco viejos, del 2002, pero creo que son importantes. Por ejemplo, había más de 218.000 explotaciones agropecuarias de pequeños productores que utilizaban 23 millones de hectáreas, o sea, el 65% del total de las explotaciones agropecuarias y el 13,5% de la superficie total del país. El 71% de los productores agropecuarios pertenecen a este sector y el 19% del valor generado por el total de las explotaciones agropecuarias proviene de este sector. La producción por hectárea es 53% mayor en promedio de estos pequeños productores que los que no lo son. ¿Por qué? Porque es agricultura intensiva, ¿sí? No son cultivos extensivos, entonces la producción es muchísimo mejor, muchísimo mayor. Participa en un 19% en la contratación de servicio de maquinaria agrícola y concentra el 87,3% del trabajo de los familiares del productor. Aportan el 53% del empleo total del rubro agro en el sector agropecuario a nivel nacional. En este sentido, el INTA también participaba y participa mediante institutos de investigación para la agricultura familiar que se concentran en centros de investigación de agricultura familiar que se crearon en el año 2006.
además de la creación de los IPAF, dentro de los organismos públicos, había otros organismos y otros programas para atender la agricultura familiar. Esto era el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural, PROFEDER, que integra diferentes propuestas. Esto está dentro del INTA, que integraba el ProHuerta, el Minifundio, Cambio Rural, ProFam, proyectos de desarrollo local y proyectos integrados orientados al agregado de valor. También estaba la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que era dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del ex Ministerio, de Agricultura, del Ministerio de Ganadería. El Programa Nacional de Agricultura Periurbana, también se creó la Estación Experimental de Agricultura Urbana y Periurbana del área metropolitana, que se llama AUPU-AMBA, que está muy relacionada, muy cerca geográficamente del INTA Castelar, y el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar, CIPAF, para los amigos, con sus 5 institutos, ¿sí? Estos institutos eran IPAF Región Pampeana, IPAF Región NEA, Región NOA, Región Cuyo y la Región Patagonia. ¿Cuál es la diferencia en un instituto de investigación de lo que ya había en el INTA en relación a los institutos para la pequeña agricultura familiar? El abordaje. Primero, las temáticas eran diferentes, pero además se planteaba un abordaje diferente que se llama investigación, acción participativa, ¿sí? Y esto lo voy a leer, primero porque no es mi tema particular, me parece muy importante subrayarlo, que constituye una metodología de investigación y desarrollo participativo que favorece el diálogo directo y horizontal entre los actores, productores, extensionistas, investigadores, en un proceso de generación de conocimiento basado en la integración transdisciplinaria de saberes desde la práctica, lo que implica un esfuerzo compartido de búsqueda, análisis, conceptualización y sistematización en el proceso de producción de conocimientos. Por lo tanto, es la forma más adecuada para generar conocimiento básico que sustente un desarrollo tecnológico específico para la agricultura familiar. Es decir, la investigación participativa integra al agricultor en la búsqueda de soluciones. Continuamente es interactivo, ¿sí? No es que viene el extensionista y le dice tenés que sembrar tal variedad porque me parece que está bien. No, ahí hay una búsqueda y un continuo desarrollo de nuevas ideas y nuevas tecnologías. Bueno, la mala noticia es que ahora, en abril, esto es muy fresquito, se cerraron 3 de los IPAF, ¿sí? El IPAF, el Cuyo, el NOA y el Patagonia, ¿sí? Y junto con esta decisión de cerrar los IPAF, se cerraron 25 agencias de extensión rural, ¿sí? En todo el país, además de 2 institutos de políticas públicas, economía y ciencias sociales, ¿sí? Todo esto recientemente. Además está el programa ProHuerta, ¿sí? El programa ProHuerta tiene una data bastante anterior, inició agosto del 1990, y es un desarrollo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, y sigue siendo así. ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar, diversificar la alimentación de las familias, escuelas, instituciones y organizaciones de la comunidad. Promueven la participación comunitaria en la producción de alimentos. Incentivar la formación y difunde tecnologías apropiadas para la producción de los cultivos. Multiplica alternativas de comercialización que pueden integrarse en un mercado de economía social y mejora el ingreso familiar. Nuevamente, volviendo al PEA, mencionaba ya en el 2010, que el programa ProHuerta tenía una cobertura de más de 600.000 huertas, ¿sí? Y que abastecen hortalizas a 3,5 millones de personas. En los últimos años empezaron a consolidar varias situaciones, estamos hablando del 2010, ¿sí? Varias situaciones de producción de excedentes que generan un abastecimiento de proximidad bajo diferentes figuras propias de la economía social. Esto es, las ferias, venta en la huerta, distribución domiciliaria. Y también hablaba de la experiencia del ProHuerta y la experticia generada en la producción agroecológica, que es la base para expandir este tipo de procesos.
Actualmente, es decir, en 2010, el ProHuerta está cubriendo 7,25% de las necesidades de hortalizas de la población de las ciudades entre 2.000 y 50.000 habitantes, ¿sí? Es decir, el programa ProHuerta surgió como una necesidad para proveer de frutas y hortalizas y también animales de granja a poblaciones que no tenían acceso, pero terminó siendo también una fuente de ingresos extra para esas familias. Siguiendo con la situación del INTA, una evolución del presupuesto, esto es 1958 hasta 2010, que es el trabajo de Pellegrini que analicé. El presupuesto tiene algunos altibajos, pero fíjense, esta fecha es 2000, 2001, 2002, y acá el presupuesto comienza a aumentar considerablemente. Acá en este gráfico se divide presupuesto total y gasto en personal, y también puede verse que a partir del 2003-2004 la cantidad de personal, que es la barra gris, comenzó a aumentar prácticamente hasta el doble de lo que, o un poco más, de lo que había sido unos 10 años antes. También se puede mencionar que acá esto es la crisis de... No, acá, la crisis del 2001, ¿sí? Como incidió en el presupuesto. Esta curva ya la conocen, creo que ya se vio en varias oportunidades, pero a partir en el gráfico anterior llegaba al 2010, ¿no? Estábamos acá, pero el presupuesto del INTA siguió creciendo, ¿sí? Estamos acá 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y bueno, y después empezó la debacle, ¿sí? Y ahora estamos aquí, ¿sí? Con todo lo que eso implica, personal y gastos para proyectos prácticamente inexistentes. Los cambios en el personal de INTA, ¿sí? Acá también el análisis es solamente del personal de planta, también tiene algunos altibajos importantes. Esta curva descendente acá es el retiro voluntario en la época de Menem, ¿sí? Y fíjense acá, a partir del 2004, el aumento en la cantidad de personal. Hoy en día, y digamos, a partir de hace 2 años, que Modernización determinó que la dotación óptima tenía que ser entre un 10 y un 15% menos en la institución. Entonces el director nacional negoció que, bueno, en vez de echar personas, iban a esperar que en los siguientes 2 años se jubilen y no reponer esos cargos, que es lo que estuvo sucediendo en estos últimos 2 años y medio. Actualmente hay 700 trabajadores menos que en 2015. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la cartera programática en relación al presupuesto? ¿Cómo nos manejamos? ¿Sí? A partir del 2004 se observa que el presupuesto excede por un margen mayor al gasto en personal en el transcurso de una etapa en la que el INTA contará con mayores recursos para financiar, por ejemplo, investigaciones propias, cosa que no sucedía antes, ¿sí? Antes las investigaciones de los proyectos se financiaban con subsidios del Banco Mundial, subsidios de alguna Unión Europea, de Estados Unidos, de algunos países o algunas instituciones que convenían proyectos con los grupos de investigación y entonces solicitar los subsidios para alguna investigación en particular. A partir del 2004 el INTA puede comenzar a delinear cuál va a ser su cartera de proyectos y tener proyectos propios, ¿sí? Después entonces la cartera de proyectos de 2004 se sucedió la de 2006, luego la de 2009 y el tamaño de las fotos es directamente proporcional con el presupuesto, el presupuesto con que se contaba en esos momentos. Y la cartera de proyectos 2013 que teóricamente concluía, ¿sí?, a mediados del 2019, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En junio del 2018, por una resolución interna de INTA, se decide que se termina toda la cartera de proyectos, ¿sí? O sea, haya terminado o no, se acaba el financiamiento, ¿sí?, de toda la cartera de proyectos de INTA. Junio del 2018. Por lo tanto, a partir de ese momento
no tenemos cartera de proyectos, no tenemos financiación propia, ¿sí? No existe. Con la promesa de que, bueno, vamos a barajar y dar de nuevo, vamos a elaborar una nueva cartera de proyectos acorde a las nuevas visiones, a las nuevas circunstancias geopolíticas, lo que sea. Bueno, todavía estamos discutiendo la nueva cartera de proyectos. ¿Sí? Un año después todavía la estamos discutiendo y seguimos sin tener financiación para los proyectos propios. Por otra parte, y esto creo que ya lo dije antes, el 85% del presupuesto actual, o del año pasado por lo menos, se ocupa en sueldos. Y esto no es viable para ninguna institución. Se dice que más del 70% de un presupuesto ocupado en sueldos ya genera la inviabilidad de una institución de investigación y desarrollo. Ahora estamos en el 85%. Y esto no es porque se aumentaron tanto el sueldo, sino porque el presupuesto no es alto. Bueno, habiendo dado este panorama general, les voy a contar un poco qué pasó con el mejoramiento vegetal dentro de la institución y un poco dar un pantallazo general también. Considerando que quizás hay en el auditorio hay gente que nunca escuchó hablar de mejoramiento vegetal o de biotecnología vegetal, hago un pequeño pantallazo y les comparto estas tecnologías. El mejoramiento genético vegetal es lo que el hombre o la humanidad desarrolla con sus cultivos desde que empezó a cultivar, ¿sí? Desde que se advirtió que tomando una semilla y sembrándola se puede mejorar, se puede quedar con la que le dio más un fruto más grande, o se enfermó menos, o tuvo un mejor rendimiento. Ahí empezó la ciencia del mejoramiento vegetal, ¿sí? La fitotecnia. Para tener mejoramiento vegetal tenemos que tener variabilidad. Es decir, yo no puedo seleccionar algo en una población en donde todo es igual. Tengo que tener algo mejor que el otro, ¿sí? Si tengo 10 parcelas, ¿sí? O 10 plantas y 9 se enfermaron y una no, obviamente me voy a quedar con la que no se enfermó. Las otras las guardaré para otras circunstancias. Pero necesito variabilidad genética y a partir de ahí seleccionar, ¿sí? Básicamente el concepto de mejoramiento es eso: tener variabilidad y seleccionar sobre eso. Muy bien, entonces con este concepto es en donde se enmarca la obtención de todos los cultivos que hoy en día consumimos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay dos fotos, ¿sí? de dos antecesores de dos cultivos que nosotros a diario consumimos. Por ahí no van a adivinar cuáles son. Bueno, esta es lechuga y esta es zanahoria, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando se selecciona, ¿sí? Cuando hay variabilidad y se selecciona sobre un carácter que es de interés, ¿sí? En este caso, tamaño de la hoja o forma de la hoja o el color, y en este caso, homogeneidad en la raíz, en el crecimiento o el color de la raíz. Seguimos. Otro ejemplo. El antecedente del maíz es el teosinte. Esto es el teosinte, ¿sí? Después de muchos, prácticamente 10.000 años de mejora, se llega a lo que es el maíz que nosotros conocemos actualmente. Muy bien, ¿por qué les cuento esto? Porque el mejoramiento genético de la selección y la obtención de variabilidad se puede hacer de diferentes maneras, ¿sí? Una manera es mediante cruzamiento, ¿sí? Obviamente seguida de selección. En los cruzamientos que hacemos, pongamos que tenemos una planta de maíz que tiene menos calidad y es resistente a algún patógeno, y otra que tiene calidad pero es susceptible. Ese sería el esquema del cromosoma. Lo naranja es el background genético, que es de poca calidad, pero acá tiene un gen de resistencia, el amarillo, que nos interesa. Entonces, y acá es todo, digamos, todo susceptible, pero tiene calidad. Entonces lo cruzamos, ¿y qué vamos a tener? Vamos a tener un mix, ¿sí? Después de que se producen todos los crossing over en la meiosis de las flores, vamos a tener un mix de los fondos genéticos entre verde y naranja, y en algunos vamos a tener el gen de resistencia. Esto es cruzamiento,
¿sí? Tomé el polen de uno y lo puse en la espiga de otro. Entonces luego tengo que quedarme con un fondo genético que sea lo más verde posible, es decir, con el background de mejor calidad, pero que me quede con el gen de resistencia. Entonces voy seleccionando generación tras generación hasta que encuentro algo superior a lo que me dio el primer cruzamiento. En este caso entonces tengo un background que es de mejor calidad, pero también tengo el gen de resistencia. Esto sería cruzamientos. Un caso típico de cruzamiento es la obtención del trigo que hoy consumimos, ¿sí? Tanto el trigo fideo, o sea, trigo duro, como el trigo de harina para pan. Es el cruzamiento de varios fondos genéticos, ¿sí? Donde se llegó a tener estos trigos que son de mejor productividad. Otra forma de generar variabilidad que no sea mediante el cruzamiento es por mutagénesis, ¿sí? El proceso de mutagénesis, los proyectos de mutagénesis comenzaron a mediados del siglo XX y en nuestro instituto fue uno de los pioneros en generar variabilidad mediante mutagénesis. ¿Y en qué consiste? Bueno, mediante algunos, pueden ser rayos X, rayos gamma o algunos químicos producen mutaciones puntuales, más grandes, más pequeñas, en los cromosomas de las células. Este sería el mutágeno, el rayo azul que le da sobre el cromosoma. Entonces se obtiene alguna variabilidad, ¿sí? De todo esto, alguna puede ser útil, otra no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seleccionar, ¿sí? En las generaciones siguientes hay que observar, seleccionar y quedarse con lo que es útil o con lo que uno estaba buscando. Son varias generaciones de selección hasta que me quedo con algunas variantes que me interesan para mi cultivo. Un ejemplo de selección es, por ejemplo, en el género Brassica, en donde a partir de mutaciones en un antecesor común se generan distintas variantes como gigantismo en las flores, que es el coliflor, o flores más pequeñas, que es el brócoli, o enanismo en la parte vegetal, que es el recollito de Bruselas. Bueno, otra forma de generar variabilidad lo encontramos en la biotecnología vegetal. Supongamos que tenemos un maíz que es susceptible a sequía, ¿sí? Y en el girasol podemos encontrar un gen que nos confiere resistencia a sequía, ¿sí? Pero resulta que el girasol y el maíz no lo podemos cruzar. Entonces acá tenemos que utilizar otras herramientas que justamente son las biotecnológicas. Podemos tomar el gen de girasol, que es el gen de resistencia a sequía, lo aislamos y lo podemos introducir adentro del genoma de maíz. ¿Sí? Acá parece muy fácil, pero no es muy fácil. Bueno, el tema es que, bueno, podemos... Es casi, pero no exactamente. Entonces acá tenemos el genoma de maíz con la introducción del gen de girasol que nos va a conferir esa característica especial que es la resistencia a sequía. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Una planta transgénica, ¿sí? Esto es una planta transgénica, o sea, tiene el background genético suyo más un gen agregado de otra especie. Bueno, quiero contarles un poquito de historia. En Argentina tenemos una larga historia, bueno, desde el principio de los años 80, pero es larga para nosotros, en el desarrollo de la biotecnología vegetal. A mí me gusta mencionarlos, a Alejandro Mentaverri y a Esteban Hopp, porque fueron los dos pioneros en el desarrollo de la biotecnología vegetal cuando a fines de los 80 terminaron sus postdocs en Europa y vinieron y comenzaron a formar sus grupos de investigación. Alejandro Mentaverri actualmente es el jefe de gabinete de Eliro Barañao, pero no siempre estuvo en ese lugar, fue investigador de CONICET, y Esteban Hopp trabajó siempre en el INTA y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Muchas instituciones comenzaron a formar grupos de investigación en biotecnología vegetal, ¿sí? En muchas universidades públicas. Luego, pero como unos 10 años después
después largos, empezó el sector privado a interesarse en estas tecnologías y a comenzar a desarrollar algunos proyectos en relación a la biotecnología vegetal.